Descubrimientos y expansión, 1492 a 1517. El descubrimiento del Nuevo Mundo, 1492 a 1504. Cristóbal Colón emprendió su viaje en 1492 con el propósito de alcanzar la costa oriental de Asia. En su trayecto se topó con un nuevo continente que él nunca reconoció como tal. Antes del viaje de Cristóbal Colón, los europeos creían que en el planeta habían solo 3 continentes: Europa, África y Asia. Marco Polo había mostrado las posibilidades del viaje terrestre hacia Extremo Oriente y los portugueses estaban explorando la ruta marítima por el sur de África. En cambio, un viaje a Asia, seguía siendo la ruta marítima occidental, se consideraba imposible a causa de la distancia, dado que desde Ptolomeo se conocía con bastante exactitud la circunferencia de la Tierra, unos 40.000 kilómetros. Se suponía que entre Europa y Extremo Oriente se abría un inmenso océano, imposible de cruzar con las naves de la época. Sin embargo, en la década de 1480, algunos cosmógrafos defendieron que la circunferencia de la Tierra era en realidad un 25% menor. Así se refleja en un mapa elaborado en 1492, justo antes del viaje de Colón por Martín Benhaim, un mercader flamenco que había asentado en Portugal y que participó en algunos viajes de los portugueses. Por esos años, el genovés Cristóbal Colón también estuvo en Portugal y llegó a esa misma conclusión, lo que le hizo pensar que la travesía oceánica era factible. Presentó su proyecto a la corte portuguesa, que lo descartó, pero logró que los reyes católicos lo autorizaran. El 3 de agosto de 1492 zarpó rumbo a Zipango y Catay, como se denominaba en el libro de Marco Polo, a Japón y China. Colón estuvo convencido hasta el final de su vida de que las tierras que abordó en sus 4 viajes eran las de Asia. Por ejemplo, creyó que la isla de Cuba era una península de Catay, y en su tercer viaje, al darse cuenta de que había tocado un continente, pensó que correspondía a los dominios del Gran Khan. Ello hizo que por un tiempo el mérito del descubrimiento de América se lo llevara un italiano, Amerigo Vespucci, que tras participar como acompañante en 2 expediciones españolas, publicó de vuelta en Europa un libro titulado Nuevo Mundo, en el que se atribuía el hallazgo. Poco después, un cartógrafo daba su nombre al nuevo continente, América. Los primeros viajes a América, 1492 a 1500. Los primeros navegantes que se adentraron por el Atlántico, tras la estela de Colón, comprobaron que aquellas tierras formaban un continente desconocido hasta entonces, que recibiría el nombre de América. En los 2 primeros viajes que hizo a América, el genovés Cristóbal Colón abordó las islas del Caribe, en particular Cuba y la Española, y no llegó a divisar las tierras continentales. Las noticias de su expedición alentaron a otros navegantes a poner rumbo hacia el oeste. Tal fue el caso del también genovés Juan Caboto, a quien cabe considerar como el primer europeo que puso pie en el continente americano, descontando el lejano precedente de los vikingos que llegaron a Terranova en torno al año 1000. Desembarco en el norte. En nombre de la corona de Inglaterra, Caboto realizó 2 viajes al Nuevo Mundo, siguiendo una ruta septentrional muy alejada de la esfera de acción más directa de los españoles. En el primero de ellos, llevado a cabo en 1497, llegó hasta las costas del actual Canadá, alcanzó las islas de Cabo Bretón y exploró el Golfo de San Lorenzo y las costas de Terranova. Al año siguiente, emprendió una nueva expedición en la que arribó a la península del Labrador e incluso recorrió una parte de la costa de las actuales Estados Unidos. En 1498, Colón emprendió su tercer viaje a América. Siguiendo un derrotero más meridional, desembarcó en el Golfo de Paria, en la actual Venezuela, antes de proseguir su marcha hasta la Española. Comprendió que la tierra a la que había llegado era un continente, pero creyó que se trataba de Asia, no de un continente desconocido. En 1502, durante su cuarto viaje, exploró las tierras de Panamá y Honduras, sin abandonar nunca su convicción de que aquel era el país de Gengis Khan. En 1499, Alfonso de Ojeda recorrió las costas del norte de Brasil, Venezuela y Panamá. En la expedición iba el florentino Américo Vespucci, quien 2 años más tarde participó en un viaje para la corona portuguesa, capitaneado por Gonzalo Coelho, a lo largo de la costa de América del Sur hasta Patagonia, una tierra entre Europa y Asia.
A su vuelta, Vespuccio publicó diversos textos en los que pareció arrogarse el descubrimiento del continente. Incluso alegó que lo había descubierto en un supuesto viaje de 1497 que los historiadores consideran inexistente. En cualquier caso, la popularidad de los escritos de Vespuccio hizo que en 1507 el cartógrafo Waldseemüller diera el nombre de América al nuevo continente descubierto entre Europa y Asia. En 1500, el portugués Pedro Álvares Cabral zarpó de Lisboa en una expedición que debía llevarlo a la India, a donde Vasco de Gama había llegado poco antes. Cabral se desvió hacia el oeste y desembarcó el 22 de abril en la costa del noroeste de Brasil. La tradición historiográfica portuguesa lo considera el descubridor de Brasil, aunque cabe observar que el español Vicente Yanes Pinzón había tocado tierra brasileña unos meses antes, a principios de aquel mismo año, en el curso de una expedición. Vasco de Gama y la ruta a la India, 1497 a 1498. Los viajes de marinos portugueses por la costa occidental de África a lo largo del siglo XV culminaron en 1497 con la gran expedición de Vasco de Gama a la India, fuente del lucrativo comercio de las especias. En el siglo XV, la ruta tradicional de comercio con Oriente y a través de Asia Central y el Mar Rojo se volvió cada vez más cara y difícil a causa del ascenso del Imperio Otomano. Ello indujo a los marinos portugueses a explorar una vía alternativa, bordeando hacia el sur la costa de África bajo los auspicios del príncipe Enrique el Navegante. Desde la década de 1430 se realizaron diversos viajes que llegaron cada vez más al sur. El Cabo Bojador en 1434, el Cabo Blanco en 1441, el río Senegal en 1444, Sierra Leona en 1460, el río Congo en 1482 a 1486. Un año más tarde, Bartolomé Díaz dio el paso decisivo al doblar por primera vez el Cabo de Buena Esperanza, dejando de este modo expedita la ruta hacia el Océano Índico. Poco después, en 1497, la corona portuguesa organizó una expedición para explorar aquella ruta para dirigirla. Fue nombrado un capitán de familia aristocrática, Vasco de Gama. Al frente de una flota de 4 navíos, de Gama zarpó de Lisboa el 8 de julio de 1497 y tras 4 meses de navegación dobló, no sin dificultades, el extremo sur del continente africano. En las siguientes etapas del viaje, los portugueses se internaron en un área económica de gran vitalidad, dominada por los comerciantes árabes asentados en plazas como Mozambique, Mombasa y Malindi. De Gama logró que el rey de esta última ciudad entregara un piloto árabe conocedor de los vientos y corrientes del Índico. Llegada a la India. Gracias a su orientación, los navíos portugueses llegaron el 24 de mayo de 1498 a la primera ciudad de la India, Calicut, gobernada por un monarca hindú, el Zamorín, y con una influyente colonia de mercaderes árabes que recibían con suspicacia a los europeos. Los tratos con el Zamorín estuvieron llenos de malentendidos, empezando por la confusión de los portugueses en torno a su religión, que tomaron por una forma de cristianismo. De Gama regresó a Portugal sin haber logrado grandes resultados, pero a su vuelta se disparó un intenso tráfico hacia la India, protagonizado primero por los portugueses y luego por holandeses, franceses e ingleses. Expedición de Magallanes, 1519 a 1522. El portugués Fernando de Magallanes descubrió en 1520 el canal que comunica el Océano Atlántico y el Pacífico por el extremo sur de América, abriendo así una nueva ruta hacia el Asia Oriental y sus especias. Desde el primer viaje de Colón, muchos navegantes se lanzaron a la búsqueda de un paso marítimo que permitiera proseguir la ruta hacia Asia, que seguía siendo la gran meta comercial. Esto llevó a que los exploradores se aventuraran cada vez más al sur, como Juan Díaz de Solís, que en 1516 llegó al Río de la Plata, donde murió en un enfrentamiento con los indígenas. La flota de las Molucas. Fernando de Magallanes, un portugués despechado con su rey, convenció a Carlos V de que financiara una expedición que llegara aún más al sur en busca del ansiado paso para dirigirse desde allí a las Islas de las Especias. Su empresa no fue simple, sino que se convirtió en una de las mayores epopeyas de la era de los descubrimientos. La flota de las Molucas, como se la llamó, formada por 5 naos, partió de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519, cuando al cabo de 6 meses llegaron al Río de la Plata.
Era ya invierno austral, y debieron acampar durante 5 meses en la bahía de San Julián. Allí estalló una insurrección de marinos que Magallanes sofocó sin contemplaciones. Reanudó el viaje el 21 de octubre de 1520. Doblaron el Cabo Vírgenes y comprobaron que aquel era el paso que estaban buscando. Esta travesía del estrecho de Magallanes, como pasó a denominarse la ruta, no fue fácil. Durante más de un mes recorrieron unos 550 kilómetros, sometidos a fuertes corrientes, olas de varios metros y campos de algas que se enredaban en los timones. Angustiados, los tripulantes del navío San Antonio desertaron. Por fin, el 28 de noviembre, la flota salió del canal para adentrarse en el Océano Pacífico. Fue una travesía de 3 meses y 20 días, en los que la sed, el hambre y el escorbuto se cebaron en los navegantes. Tras tomar tierra en la isla de Guam, Magallanes no fue a las Molucas, sino a Filipinas, quizá para aprovisionarse, pero tras un enfrentamiento con un recesuelo de Cebú, perdió la vida. Fue el marino español Juan Sebastián Elcano quien tomó el mando de la expedición y completó la primera circunnavegación del globo al volver a Sevilla el 9 de septiembre de 1522. Exploración del Océano Pacífico, siglo XVI. Las dos expediciones de Álvaro Mendaña, en 1568 y 1595, señalan el apogeo de la presencia española en el Pacífico Sur. Tras el descubrimiento de América, se plantó muy pronto el desafío de prolongar la ruta marítima hacia Asia, a través del Pacífico. En 1521, Fernando de Magallanes atravesó por primera vez la inmensa masa oceánica y en los años siguientes se lanzarían otras expediciones similares. En 1568, el leonés Álvaro de Mendaña partió en un nuevo viaje que esta vez seguía una ruta meridional inexplorada hasta entonces. Tras 2 meses de navegación, Mendaña alcanzó el archipiélago de las Hélices y 3 semanas después las Islas de Salomón, como las llamó por creer que eran unas islas ricas en oro mencionadas en la Biblia. A su vuelta en América, Mendaña quiso organizar una nueva expedición, pero no la pudo armar hasta 1595. Reunió 4 navíos y casi 400 hombres, entre ellos colonos, incluidas mujeres, que debían establecerse en las tierras descubiertas. La aventura, sin embargo, resultó ser un desastre. Perdieron un barco con 200 hombres a bordo y murió el propio Mendaña. Su viuda, Isabel Barreto, condujo a las supervivientes hasta las Islas Filipinas. En 1606, Pedro Fernández de Quirós organizó un nuevo viaje para descubrir la mítica tierra austral, que también se saldó con un fracaso. Los imperios azteca e inca, siglo XV a XVI. En el siglo XV se desarrollaron 2 grandes imperios en el altiplano de México y en la cordillera de los Andes. Nada hacía presagiar que en unos pocos años ambos caerían a manos de gentes llegadas de otro continente. El rápido desmoronamiento de los imperios azteca e inca a manos de los conquistadores españoles podría hacer pensar que se trataba de estados débiles y decadentes. En realidad era todo lo contrario. Aztecas e incas constituían 2 imperios jóvenes que estaban en plena expansión en el momento de la conquista española, la cual solo fue posible por el clamoroso desequilibrio tecnológico entre la civilización europea y la de América precolombina. El Imperio Azteca. Los aztecas alcanzaron una posición de dominio en el altiplano de México a partir del siglo XIV. Constituían una casta de guerreros y por ello condujeron constantes campañas de conquista. Moctezuma II, el soberano que tuvo que hacer frente a la invasión española, dirigió desde su ascenso al poder en 1503 numerosas ofensivas, tanto en el sur del reino, conquista de Axayoctla en 1503, de Quetzalcóatl en 1504, de Yanutilán en 1507, de Tlaxiaco en 1511, como al norte, toma de las ciudades tarascas de Zimapán y Oxtipan. Envió incluso una expedición para someter a la región rebelde de Soconusco en Guatemala, pero sus guerreras con los tlaxcaltecas llevaron a que estos decidieran aliarse con los españoles durante la invasión de 1519 a 1521, cuando Hernán Cortés entró con sus hombres en Tenochtitlán, la capital de los belicosos aztecas. El Imperio Inca. En cuanto al Imperio Inca, no había cumplido aún un siglo de vida cuando llegaron las huestes de Pizarro, aunque hay leyendas que se remontan más en el tiempo. Parece ser que el soberano que creó el Tahuantinsuyo, como los incas llamaban a su reino, fue Pachatuti.
1438 a 1471, quien derrotó en una gran guerra a los tradicionales enemigos de su pueblo, los chancas. Pero su hijo y heredero Tupac Inca Yupanqui, 1471 a 1493, quien aún en vida de su padre amplió las fronteras del dominio inca hasta conseguir crear un auténtico imperio, sometió al reino de Quito en la zona de la Sierra Ecuatoriana y Chimú en la costa de Perú, así como todos los señores costeros hasta Pachamac, cerca de la actual Lima. El último gran soberano inca, Huayna Cápac, se dedicó a consolidar la estructura interna del imperio, pero también aplastó la rebelión de los quitos y de otros pueblos situados al norte de Ecuador. Las conquistas de México y Perú, 1519 a 1533. Hernán Cortés en México y Francisco Pizarro en Perú protagonizaron las dos mayores gestas de la conquista de América, al destruir los grandes imperios azteca e inca. Las conquistas del Imperio Azteca por Hernán Cortés y del Imperio Inca por Francisco Pizarro tuvieron muchos elementos comunes. Fueron realizadas en ambos casos por grupos de combatientes relativamente reducidos, pero muy bien entrenados en las técnicas de la guerra moderna, tal como se pusieron en práctica en la Guerra de Granada o las guerras de Italia. Esto es con un empleo decisivo de la artillería y bajo la autoridad de líderes carismáticos. En frente a aztecas e incas presentaban un armamento anclado en la edad de piedra, con lanzas con punta de sílex, lanzadardos, pitos de algodón y escudos de madera, y sus desordenadas tácticas bélicas se revelaron ineficaces frente a los europeos, pese a su abrumadora superioridad numérica. Por ello, ambos imperios fueron conquistados tras campañas relativamente breves, aunque por supuesto extraordinariamente cruentas. El fin de los dos grandes imperios. Cortés desembarcó en Veracruz en 1519 procedente de Cuba y con su pequeña hueste de 145 hombres y el apoyo de indígenas enemigos de los aztecas avanzó por el altiplano mexicano hasta ser recibido por Moctezuma en Tenochtitlán, su capital. Una insurrección provocó la huida de los españoles en la célebre Noche Triste. Rearmados en Tlaxcala, estos organizaron un asedio contra Tenochtitlán, que se rindió en agosto de 1521. La campaña de Francisco Pizarro en Perú fue si cabe aún más drástica. En 1531 partió de Panamá junto a Diego de Almagro y Hernando Luque y unos 180 soldados. Ya dentro de los límites del Imperio Inca, solicitó una entrevista con el emperador Atahualpa, que tenía a su disposición un ejército de 30.000 hombres. El encuentro tuvo lugar en la plaza de Cajamarca en 1532 y se convirtió en una matanza a manos de las tropas españolas. Atahualpa fue capturado, extorsionado y ejecutado en 1533 y luego Pizarro tomó posesión de la capital inca, Cusco, nombrado gobernador del Perú. El conquistador fundó una nueva capital, Ciudad de los Reyes, la actual Lima. La travesía del Amazonas, 1542. El descenso del río Amazonas por un grupo de 60 españoles liderado por Francisco de Orellana constituye una de las mayores gestas de la historia de América. En 1441, Gonzalo Pizarro, el hermano pequeño del conquistador de Perú, se lanzó en busca del País de la Canela, un territorio mítico que, según le habían comunicado algunos indios del Perú, se encontraba en las sierras del interior del continente, en busca de esa especie de extraordinario valor comercial. Pizarro armó un ejército de 200 españoles, además de 4.000 indios reclutados como porteadores. Desde Quito, los expedicionarios bajaron hacia la selva ecuatoriana, donde pronto descubrieron que sus esperanzas de hallar riquezas sin fin eran infundadas. Desesperado por falta de provisiones, Pizarro ordenó a uno de sus capitanes, el extremeño Francisco de Orellana, que había llegado desde Quito algo más tarde, que fuera en busca de comida descendiendo del río Napo a bordo de un bergantín que había construido los propios expedicionarios. Orellana y un grupo de 60 hombres así lo hicieron, pero cuando la corriente los llevó a un río más caudaloso, el Coca, comprendieron que era imposible volver atrás y tomaron la única decisión que les daba alguna esperanza de sobrevivir: seguir navegando corriente abajo, a través del Gran Río. Así empezó una de las mayores gestas de la conquista española de América, el descenso de Amazonas, un viaje que duraría 5 meses y durante el cual recorrieron 7.500 kilómetros. Uno de los expedicionarios, Carvajal, llevó un diario de la expedición, lo que nos permite conocer todos los incidentes que vivieron en la travesía, en especial los encuentros con los indígenas, a veces pacíficos, lo que permitió a los españoles obtener alimentos como huevos de tortuga, pero muy a menudo hostiles. Entre estos últimos se cuenta el choque con un pueblo liderado por mujeres guerreras
que andaban delante de todos ellos como capitanas, y de los que Carvajal asegura que mataron a 7 u 8. Ya fuera realidad o una ensoñación inspirada por el recuerdo de las amazonas de antigua Grecia, este episodio dio nombre al río que condujo a los audaces exploradores hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. El imperio de Carlos V, 1519 a 1556. Una serie de coincidencias genealógicas hicieron del joven príncipe Carlos de Gante heredero único de los dominios de las tres grandes dinastías europeas en España, Italia, Flandes y Alemania. Nacido en Gante en 1500, Carlos de Habsburgo fue recibiendo durante su infancia y adolescencia sucesivas herencias políticas que lo convirtieron en el príncipe más poderoso de toda Europa. La muerte de su padre, Felipe el Hermoso, en 1506, le otorgó las posesiones de los Valois-Borgoña, los Países Bajos, los Luxemburgo, el Franco Condado y el Charolais. Una década más tarde, en 1516, a la muerte de su abuelo materno, Fernando el Católico, y dada la incapacidad de su madre, Juana la Loca, recibió los dominios españoles, las coronas de Castilla y Aragón, Navarra, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, las plazas del norte de África, Canarias y las nuevas posesiones en América, que pronto se ampliaron de forma espectacular con la conquista de los imperios azteca e inca. Finalmente, en 1519, heredó de su abuelo paterno, Maximiliano de Austria, las tierras de los Habsburgo, Austria, Tirol, Estiria, Carintia y Carniola. Además, como heredero de los Habsburgo, Carlos estaba en posición de ventaja para ser nombrado emperador al frente del Sacro Imperio Romano Germánico, y en efecto, los 7 príncipes electores le otorgaron el título imperial en 1519. El reparto de Europa. A partir de entonces, Carlos V dio inicio a una encarnizada pugna con la otra gran potencia de la Europa occidental, Francia, gobernada por un rey no menos carismático que el Habsburgo, Francisco I. La primera guerra con el rival galo se saldó con una gran victoria imperial en la batalla de Pavia, por lo que Carlos V obtuvo un nuevo territorio, el estratégico Ducado de Milán. Francisco I, prisionero, prometió el Ducado de Borgoña a cambio de su libertad, pero en vez de ello comenzó una nueva guerra. La actividad del corsario berberisco Barbarroja, aliado de los otomanos, a su vez aliados de Francia, hizo que Carlos V lanzara una gran expedición contra su baluarte en Túnez, que conquistó en 1535, aunque en 1541 fracasó una tentativa semejante sobre Argel. Dos nuevas guerras con Francia hicieron, sino, ratificar el statu quo. En la década de 1550, en cambio, el emperador se vio desbordado por los afanes de independencia de los príncipes germanos, muchos de ellos convertidos al protestantismo, cuando en una nueva guerra con Francia, esta vez frente a Enrique II, fracasó en su intento de tomar los obispados de Toul, Metz y Verdun, decidió abdicar y retirarse al monasterio de Yuste. Sus dominios quedaron repartidos entonces entre su hermano Fernando I, que ya regía en las tierras hereditarias de Austria y que en ese momento recibió también el título imperial, y su hijo Felipe II, al que cedió los territorios clave del Imperio Habsburgo en Europa, Flandes, Milán y Nápoles.